Estimadas hermanas y estimados hermanos, es para mí un honor compartir con ustedes una pequeña serie de estudios bíblicos. Y este honor se la debo a la pastora Liliana, quien amablemente me ha pedido compartir estos estudios. Pues todos sabemos que estamos en la estación denominada Cuaresma. En consecuencia, yo les invito a reflexionar precisamente sobre esta estación del calendario cristiano, la Cuaresma. Para tal efecto, nos guiaremos básicamente en la experiencia de Jesús en el desierto. Pero primero haremos unas breves clarificaciones respecto a nuestro entendimiento de la Cuaresma. Luego reflexionaremos respecto a los elementos que refleja la experiencia de Jesús, el desierto, el ayuno, la tentación y otros temas más. Así que tenemos más o menos para 5 sesiones de esta serie. Debido a la situación pandémica que estamos afrontando, lo haremos virtualmente, lo cual nos limita la participación de todos ustedes. Me gusta hacer los estudios bíblicos más dialógicos, pero debido a esta situación mencionada, pues será más conferencial. Sobre la marcha, sin embargo, trataremos de hacer algo. Dicho sea de paso, no soy experto con el manejo de estas redes sociales. Eso sí, les voy a agradecer muchísimo tener a la mano su Biblia, a fin de que ustedes puedan acompañarme en las lecturas. Además, les dejaré algunas preguntas para que puedan investigar durante la semana y así compaginar sus logros durante mis presentaciones posteriores. Bien, pues, antes de analizar la experiencia de Jesús en el desierto, comencemos con nuestra primera reflexión. ¿Qué entendemos por Cuaresma? La Cuaresma, pues, es el tiempo litúrgico del calendario cristiano, destinado a la preparación espiritual para la fiesta de la Pascua o la celebración de la resurrección de Jesucristo. Se trata de 40 días de sincero recogimiento, de humildad, arrepentimiento y búsqueda de iluminación y llenura del Espíritu Santo. Históricamente, la práctica de la Cuaresma se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Era un periodo en que los nuevos convertidos se preparaban con ayuno para el bautismo. Por allá a finales del siglo IV se da la institución formal para la práctica de la Cuaresma como una renovación de toda la iglesia o de toda la congregación, haciendo práctica del ayuno y la abstinencia y en muchos casos también, básicamente esos dos elementos. Sin embargo, en la práctica, hoy día, la práctica de la Cuaresma es casi inexistente en la mayoría de los ámbitos evangélicos, los evangélicas, aunque en las iglesias del protestantismo histórico, como en nuestro caso, como metodistas, sí lo valoramos y la practicamos. El cristianismo católico romano hace mucho más énfasis, especialmente en las penitencias y en los ayunos. ¿Por qué 40 días? En la tradición bíblica, el número 4 simboliza el universo material, seguido el 0 que significa el tiempo de nuestra vida finita, temporal, aquí en la tierra, entre pruebas, luchas y dificultades. De hecho, 40 días también sigue
la tradición de diversos acontecimientos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, tales como los 40 días que duró el diluvio, los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto, los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto hacia la tierra prometida, los 40 días de Moisés y de Elías en el monte de Sinaí y, por supuesto, los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Me interesa resaltar más bien el valor simbólico de este número 40. Y más que el número, el valor simbólico representa una etapa, un momento de profundos cambios radicales, de transformación. Es decir, cambios de un periodo a otro periodo, de una situación a otra situación, de una circunstancia a otra circunstancia. Por ejemplo, en el diluvio que duró 40 días y 40 noches, que se registra en Génesis, capítulo 7, capítulo 8, observamos el cambio hacia una nueva humanidad. Se acabó una humanidad y se inició una nueva humanidad. En la caminata de los israelitas por 40 años vemos también el cambio generacional. Se acabó una generación infiel, desobediente, y vino otra nueva generación. Moisés permaneció 40 días, en el monte de Sinaí, y cuando bajó de allí, su rostro estaba resplandeciente. En fin, tenemos muchos otros ejemplos, como por ejemplo en Deuteronomio 9:25, tenemos la oración de Moisés por 40 días. Todo el proceso del desafío de Goliat, que está registrado en Primera de Samuel, capítulo 17. El peregrinaje de Elías por otros 40 días, que podemos ver en Primera de Reyes. Y finalmente, Jesús ayunó 40 días, que nos relatan los 3 primeros evangelios, e inició un cambio en su vida, de una vida privada hacia un ministerio público. La aparición de Jesús después de resucitar por 40 días, que también transformó el estado anímico de los discípulos que se encontraban con miedo, encerrado, a una actitud de empoderamiento. 40 días, pues, tiempo en el cual tiene que haber cambios radicales en nuestras vidas. Tenemos que estar preparados precisamente en un proceso de cambio, como nos llama la fe. Nuestra cuaresma, por lo tanto, pues hermanos y hermanas, no debe ser una simple tradición ritual, costumbrista, superficial. Los 40 días es tiempo para tomarlo muy seriamente, esta cuaresma, para reafirmar nuestros votos de seguir fielmente, haciendo su voluntad y hablando y haciendo actos del amor de Dios. Por supuesto, la cuaresma también tiene implicaciones litúrgicas. En este periodo, pues, como ya sabemos, el color morado es el color que se usa en los manteles de los púlpitos o en las banderolas, en lo que sea, y también está asociado a la humillación, al arrepentimiento y al sacrificio. También se podría colocar, como en muchos templos se ponen, una cruz de madera
de pino o lo que sea, y un velo que cubra la cruz del santuario. Algunos elementos visuales de la Semana Santa pueden incluir, pues, carteles, estolas, símbolos. En muchos púlpitos se pone la corona de espina, en fin, todos aquellos elementos que están alrededor de la crucifixión que nos recuerda, ¿no?, ese evento sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Las meditaciones de este tiempo de Cuaresma, como sabemos, pues están todos relacionados al arrepentimiento, a la reconciliación, al perdón, a la renovación de nuestros votos bautismales, a la intensificación del servicio de la caridad, la comunión y el sentido corporal, cuerpo de Cristo, la unidad. También utilizamos la Cuaresma para preparar a los que van a ser confirmados o para los que van a ser bautizados. En fin, estos son algunas de las implicaciones litúrgicas. Por supuesto, podríamos añadir algunas cosas más. Por ejemplo, la ceniza también, que de hecho, la semana pasada celebramos el miércoles de ceniza. Como dijimos más arriba, la Cuaresma inicia con el servicio de miércoles de ceniza. La ceniza, signo de humildad, nos recuerda al cristianismo nuestro origen y nuestra finitud. Génesis dice, Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Génesis 2:7. Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Génesis 3:19. La ceniza simboliza la finitud del ser humano, la muerte, la conciencia de la nada y de la vanidad de las cosas, la nulidad de las criaturas frente a Dios. También significa dolor, significa humillación, significa arrepentimiento. De allí podemos retomar las palabras que Abraham pronuncia en Génesis 18:27. Aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. Brevemente, pues históricamente observamos que también la ceniza fue usada por los griegos, por los egipcios, por los judíos, los árabes, entre otros pueblos del oriente. Acostumbraban a cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto o duelo. En la Biblia es un símbolo característico de penitencia interior y duelo también. El miércoles de ceniza enfatiza básicamente, como ya mencioné anterior, temas como nuestra finitud. Nuestros días no son eternos, somos finitos humanamente. Significa la humillación, significa reconocer que ante Dios somos mortales y necesitamos por eso recibir el espíritu de vida. Por eso durante esta Cuaresma se centran los estudios de reflexión en torno a estos temas, pero temas que nos aluden, que nos llaman, que nos invitan a una transformación. Dijimos anteriormente, 40 días significa también cambio, transformación. De manera que nuestra práctica de nuestra Cuaresma de este año debe ser un proceso de cambio en nuestras vidas personales, nuestras vidas cotidianas. Brevemente, ¿de dónde viene la ceniza? Pues creo que todos sabemos. Históricamente, durante el servicio, pues
Volviendo un poco atrás, en lo que ahora llamamos Domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén montado en su burrito, mientras la gente gritaba, levantando las palmas y los aclamaba. Menos de una semana después, Jesús fue asesinado. Las palmas que se agitaron con alegría se convirtieron en cenizas de dolor. Obtenemos ceniza para el miércoles de ceniza, guardando pues las palmas del domingo de Ramos, por supuesto, del año pasado, y lo hemos utilizado el miércoles pasado. Las palmas que se utilizarán este próximo domingo de Ramos, se guardarán esa ceniza para el próximo año, para el miércoles de ceniza. De manera implícita hemos mencionado la importancia de por qué debemos observar y participar y vivir la Cuaresma. Sin embargo, volveremos en la próxima semana a tomar más ese tema. Vamos a concentrarnos un poco en este momento y tengan por ahora ya sus Biblias casi a la mano, porque vamos a trabajar un poco con nuestros pasajes bíblicos. Vamos a analizar la experiencia de los 40 días de Jesús en el desierto, o podemos llamarle la cuarentena de Jesús. Hemos repasado a grosso modo la tradición respecto a la Cuaresma. Sin duda alguna, todo ello nos motiva a experimentar nuestra propia Cuaresma. Personalmente, la experiencia de la cuarentena de Jesús es la que más me motiva y la acepto, no solo como ejemplo, sino como una disciplina espiritual. Por eso vamos a ocuparnos las próximas semanas analizando esa experiencia gloriosa de Jesús. Vamos a guiarnos por el relato bíblico, denominado según la versión Reina Valera, la tentación de Jesús. De hecho, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos ofrecen dicho relato. Por cierto, el evangelista San Juan no incluye en sus testimonios. Marcos es el más breve, solo 2 versos. Lucas y Mateo son más amplios. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y les sugiero que se busquen unos 3 papelitos que les sirvan como marcadores, porque lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un estudio comparado de los 3 evangelios respecto al relato de la experiencia de Jesús. Abran sus Biblias en Mateo, capítulo 4, y del 1 al 11 es el relato de la tentación de Jesús. Marcos, capítulo 1. Vayan poniendo un papelito porque vamos a ir y venir con estos pasajes. En el capítulo 1 de Marcos, solamente 2 versículos, 12 y 13. Y luego abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 4 también. Y pongan un papelito en cada uno de estos pasajes. Y vamos a dar lectura, no de todas, pero vamos a dar lectura del capítulo 4 de Lucas. Y luego vamos a regresar haciendo unas comparaciones. Espero que ya más o menos están listos. Lucas capítulo 4, vamos a dar lectura del 1 al 13, la tentación de Jesús. Muy bien, voy a usar la versión Reina Valera. No sé qué versión tienes tú, no importa, pero el tema no varía. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto
por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera lo doy. Si tú postrado me adores, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Esto es muy importante porque volveremos a reflexionar en eso. Bien, pues, hasta aquí la lectura del acontecimiento llamado la tentación de Jesús. Ahora vamos a comparar, por eso les pedí que tuvieran un marcador con un papelito, porque ahora vamos a pasar de los 3 evangelios. Esperamos que no nos confundamos. Bien, pues, vamos a mirar especialmente qué nos dice respecto al tiempo cada uno de los evangelios. Empecemos con Mateo. Mateo en los versos 1 y 2 nos dice, ¿no?, 40 días. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días. Marcos, veamos, en sus 2 versículos que tiene, prácticamente no nos dice nada respecto al lugar. Y Lucas, en el verso 2, también nos dice 40 días. O sea, los 2 evangelios nos relatan que el tiempo de duración fue 40 días. Ahora, volvamos ahora a comparar respecto al lugar. Mateo, en el versículo 1, nos dice claramente que él fue llevado al desierto. Mateo 1, fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos, en el versículo 12, sí nos menciona esto. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y por supuesto, Lucas, en su versículo 1, nos dice que el Espíritu lo llevó al desierto. De manera que esta cuarentena tuvo lugar por 40 días, y el lugar
es el desierto. Veamos rápidamente los personajes que se mencionan en estos 3 evangelios. Estamos siguiendo Mateo, Marcos y Lucas. Según Mateo, en el verso 1 se presenta el personaje Jesús. Y también en los versos 3 se repite. Marcos nos habla del Hijo de Dios. Ese es el personaje Jesús, Hijo de Dios. Veamos ahora otro personaje, el tentador. Los versículos 3, 5, 8 y 11 de Mateo. Si ustedes miran con cuidado, allí aparece el personaje, el tentador. Marcos no nos dice mucho. Dice, estuvo 40 días y era tentado por Satanás. También menciona como personaje a Satanás. Y por supuesto, Lucas menciona en sus versículos, casi en todas, al tentador. Según San Marcos, también en el Espíritu nos menciona a Satanás. Nos menciona en el verso 13 fieras, a los ángeles, y Marcos no menciona a Jesús. Según Lucas, se menciona a Jesús en los versos 1 y 3, Hijo de Dios, los versos 4, 8, 9, 12 y 13. Y se menciona el Espíritu también en los versos 1 y 2. Bueno, básicamente esos son los personajes que se mencionan en esta experiencia de la tentación. Vamos a también ahora comparar algunas experiencias humanas, personales que Jesús tuvo. Nos dice Mateo en el verso 1 y 2 que Jesús tuvo hambre. Por supuesto, para tener hambre hay que estar en ayunas. O sea, Jesús estaba ayunando y tuvo hambre. Marcos no nos dice nada. Y Lucas en el verso 1 y también el 2 nos menciona igual. Jesús tuvo hambre. Esa es la experiencia fundamental que Jesús tuvo en el desierto. En medio de su ayuna, lógicamente, tenía hambre, y yo diría, mucha hambre. Luego es atacado por las tentaciones. Y según los relatos, prácticamente es atacado 3 veces o por 3 ocasiones. Tenemos la primera tentación en Mateo, capítulo 4, 13 y 4. Nos habla cuando vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Marcos también añade esa tentación y Lucas en el versículo 3 a 4. Ahí tenemos la experiencia de la primera tentación en la que el diablo le pide a Jesús que convierta las piedras en pan. Ahora bien, la segunda tentación en Mateo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate para abajo. Esta segunda tentación, Marcos no lo menciona. Lucas, veamos en Lucas, los versos Lucas 5 al 8. Tenemos también ese mismo relato. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró. O sea, la segunda tentación, que están relacionados
en los dos evangelios, Marcos no especifica el orden de las tentaciones. Y la tercera tentación registra Mateo 8 al 10, que nos dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Igualmente Marcos no nos repite, no nos cuenta, no nos dice. Lucas sí lo menciona en los versos 9 al 12. Hasta aquí hemos hecho una ligera comparación de los tres evangelios para tener presente los elementos que posteriormente estaremos reflexionando. Hemos visto el tiempo de 40 días. Volveremos brevemente sobre esto, aunque ya hemos mencionado, creo que lo suficiente, sobre el tiempo, pero nos dedicaremos a analizar el sentido del desierto. Esto lo haremos en la próxima semana. Por lo tanto, ustedes tienen el relato de las tres tentaciones y del desierto, especialmente Mateo y Lucas, y les voy a agradecer que para la próxima semana se lo vuelvan a leer, y más abajo les voy a dar unas pequeñas otras indicaciones de cómo abundar más sobre ello. Y posteriormente hemos analizado también sobre la experiencia personal que Jesús tuvo, hambre, ayuno. Entonces, también en la siguiente semana nos dedicaremos a analizar la experiencia del ayuno en la Cuaresma. Y hemos visto en la mayor parte de ellos la tentación. Y esto nos tomará otro estudio respecto a la experiencia de la tentación que sufrió Jesús. Y obviamente no aparece aquí, ninguno de los evangelios mencionan la práctica de la oración de Jesús en esos días, en esos 40 días. El hecho de que no mencionan ellos, yo pienso que no es porque Jesús no oró esos días. De hecho, si revisamos la vida de Jesús en su vida humana, histórico, en todos los evangelios, constantemente vemos que Jesús se aparta de la multitud para ir a un lugar aparte y tener la comunión con su Padre. O sea, la oración en Jesús era algo vital, y sin duda alguna en esta cuarentena que él tuvo, la oración ha sido algo fundamental, aunque los evangelios no lo mencionan, tal experiencia. Por ahora, pues aquí, mis queridos hermanas y hermanos, vamos a quedarnos. Hemos hecho una breve descripción de la Cuaresma. Dios mediante, continuaremos la próxima semana con la reflexión respecto a los relatos que se denominan, y específicamente nos detendremos en el estudio y en el significado del desierto. Ojalá tengan una Biblia de estudio, no importa de cualquier versión, porque la Biblia de estudio trae comentarios, traen notas, y busquen allí todo lo que tiene que ver con el desierto, y hagan comparaciones de los tres evangelios con los pasajes bíblicos que usted encuentra. En su Biblia de estudio utilice los comentarios que traen, pero también usted sabe que cuando uno ve un versículo y encuentras una letra, y al pie de página allí te indican otros pasajes bíblicos, utiliza esas notas para poder ampliar tu comentario, tu conocimiento respecto al desierto. Y por supuesto, yo presentaré el estudio y allí compararemos, y ojalá usted tendrá la oportunidad de ampliar o profundizar su reflexión respecto a la experiencia de vida del desierto. Y por favor, cualquier
asunto que quisiera usted comentar o tiene alguna pregunta, pues le voy a dar una dirección de mi correo electrónico. strinidad @juno.com. strinidad@juno.com, y con mucho gusto le contestaré y será un placer recibir algún comentario. Muchas gracias por su atención y pues que Dios le bendiga y nos veremos Dios mediante la próxima semana. Que Dios los bendiga, hermanas y hermanos. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos.